La competencia es que sepan ustedes identificar en forma adecuada los diferentes tipos de esofagitis para poder tratarlas, ¿no? O en el caso que sea oportuno referirlas hacia un centro de mayor complejidad. Pero ustedes deben estar en la capacidad de reconocer los síntomas, sobre todo para elaborar diagnósticos y poder establecer tratamientos, ¿no? Y pronósticos. Entonces, una esofagitis es eso, ¿no? Una inflamación de la mucosa del esófago por diferentes tipos de causas, ¿no? Tiene que haber inflamación. Para que hablemos de esofagitis, tiene que haber inflamación, ¿no? Hay que diferenciar mucho, sobre todo en el caso de etiologías infecciosas, de lo que es colonización de lo que es infección, ¿no? Puede haber a veces colonización, pero sin infección, ¿no? Digamos, en el caso de un hongo, en el caso de cándida, puede haber colonización de la mucosa del esófago, pero eso no reviste, si es que no hay, que se llama alteración de la barrera de protección, si es que no se sobrepasa esta barrera y no empieza a haber un proceso inflamatorio, no hablamos todavía de esofagitis. Las esofagitis las podemos clasificar de diferentes formas, ¿no? Vamos o menos por el agente, por el tipo de agresión, ¿no? Por la forma de agresión podría ser como agudas y crónicas, o también por una clasificación también de acuerdo a la mayor, a las etiologías más probables, ¿no? En las que son producidas por ácido, que se llaman pépticas, y las otras, ¿no? Las que no son producidas por ácido. Entonces, dentro de las esofagitis aguda, vamos a primero a tratar las de causa infecciosa. ¿Ya? En la causa infecciosa, puntualmente lo que vamos a tratar son las producidas por hongos, las más frecuentes, y las producidas por virus, ¿no? Dentro de ello, puntualmente vamos a tratar lo que es la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, dentro de los hongos, el más frecuente por mucho es Cándida, ¿no? Cándida albicans es el más frecuente de todo. Hay otros que también pueden producir, que se llama compromiso esofágico, ¿no? Pero es muy raro el aspergilo, pero tampoco es muy raro, ¿no? Su incidencia es muy baja, ¿no? En virus siempre a la cabeza están citomegalovirus y herpes, ¿no? Varicela también está, ¿no? Sobre todo cuando se producen, que se llama afectaciones, sobre todo en personas de edades mayores. En pacientes inmunodeprimidos también puede haber, que se llama, problemas que se llaman manifestaciones, ¿no? Por el virus de VIH. Bacterias, tuberculosis, ya saben que la tuberculosis produce afectación sistémica, cualquier órgano puede ser afectado, ¿no? Protozoos, el criptosporidium o el trypanosoma también podrían producir compromiso esofágico. Entonces, vamos a ver la esofagitis por cándida. Generalmente, esta infección o esta afectación del esófago es muy frecuente en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Es frecuente, pero no es exclusivo de pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Puede también producirse en pacientes que no tengan inmunosupresión, pero tengan alguna condición secundaria que pueda favorecer, ¿no? La colonización por este hongo. A la cabeza está Candida albicans en el 90%, ¿no? Hay otras especies también como Glavatra, Dulcinensis, pero son muy, muy bajas. Se, se dice, ¿no? Bueno, que un paciente, ¿no? Que tenga, que se llama VIH y empieza a desarrollar estas enfermedades propias de pacientes inmunodeprimidos, entonces ya marcan su paso así. ¿Qué predispone? Siempre que se llama el bajo recuento del linfocito CD4, ¿no? Cualquier causa que produzca inmunosupresión, ya sea el hecho de consumir corticoides en forma prolongada o tal vez utilizar medicamentos inmunosupresores, ¿no? En el caso de pacientes trasplantados, ¿no? Pero como les dije, no necesariamente todo es por inmunosupresión, ¿no? Pueden también existir que se llama anomalías dentro del esófago, ¿no? De tipo funcional o mecánico, ¿no? Puede ser un paciente tal vez que tenga un trastorno como una calasia, ¿no? Puede ser un paciente que tenga una estenosis dentro del esófago, un cáncer, algo que altere, ¿no? El tránsito normal del esófago, y eso también va a predisponer a que este patógeno, bueno, comensal se pueda comportar posteriormente como un patógeno, ¿no? De diabetes, edad avanzada, alcoholismo, nutrición, esos están relacionados más bien a inmunosupresión. Entonces, generalmente la candidiasis esofágica también se asocia a candidiasis orofaringe, así como lo ven en la imagen, ¿no? En el caso del esófago, generalmente afecta más que todo la porción media y distal. Se caracteriza mucho por dolor retroesternal, por odinofagia, por disfagia, pero hasta el 50% de los casos es asintomática. Hasta un 50% de los casos se presenta en forma asintomática.
Entonces, ¿qué vemos en estos pacientes? Si nosotros tenemos un paciente que tiene candidiasis orofaringia, o sea, como lo hemos visto acá en la imagen anterior que están viendo acá, ¿no? Estas lesiones blanquecinas de tipo algodonoso, ¿no? Con una base friable o incluso ulcerada. Entonces, si una persona tiene una candidiasis orofaringia y asociada a eso tiene síntomas como disfagia o odinofagia, y es un paciente que es inmunosuprimido, entonces nosotros podemos presumir que ya tiene una candidiasis esofágica y lo que correspondería es iniciar una prueba terapéutica, ¿no? Con un antimicótico. Pero de todas maneras, el gol estándar para el diagnóstico de esta lesión es la endoscopía, ¿no? La endoscopía nos va a permitir la visualización directa de las lesiones producidas por este hongo, ¿no? ¿Y cuáles son estas lesiones? Pues la presencia de estas pseudomembranas o placas blanquecinas con una base friable, como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? Estas placas blanquecinas, ¿no? Que al desprenderse van a dejar una base friable o ulcerada, ¿no? Hay diferentes tipos de compromiso, ¿no? En el esófago. Endoscópicamente, nosotros para tratar más o menos de hacer objetivo el grado de compromiso, utilizamos clasificaciones. Una de ellas es la clasificación de Wilcox, ¿no? Wilcox 1 nos va a hablar de placas que son aisladas, ¿no? Van a ocupar generalmente menos del 50% de la circunferencia del esófago. En el Wilcox 2 ya están un poco más difusas, van a comprometer más del 50%. En el grado 3 estas placas ocupan ya más del 50%, pero condicionan ya un fenómeno de estenosis, ya, o sea, de disminución de la luz, pero nosotros al insuflar aire con el endoscopio podemos todavía reducir esa estenosis. Y en el grado 4, donde están viendo prácticamente hay una afectación casi generalizada de toda la pared del esófago, ¿no? Y al insuflar no podemos reducir este grado de estenosis que está produciendo este patógeno. Entonces, esta es una forma más o menos para ser objetiva, ¿no? Más o menos la gravedad de afectación que produce en el esófago. El tratamiento para la esofagitis por cándida es sistémico, no se da tratamiento por vía o que se llama local, tiene que ser un tratamiento sistémico, ¿no? Utilizamos, lo más frecuente es utilizar que se llama el fluconazol. Utilizamos 400 miligramos de carga y luego le podemos dar 200 a 400 miligramos por día vía oral. O si no, el paciente no puede, que se llama deglutir, tiene imposibilidad para deglutir, podemos utilizar 400 miligramos por día endovenosa. El tratamiento generalmente se debe prolongar por 2 a 3 semanas, ¿no? No menos, de 2 a 3 semanas. Eso va a depender mucho también del grado de inmunosupresión del paciente. Otras alternativas que podemos utilizar al tratamiento con fluconazol es la caspofungina, se le puede dar una dosis de 70 miligramos de carga y luego 50 miligramos cada 24 horas, el itraconazol o el voriconazol, ¿no? A 200 miligramos por día, son opciones que también se podrían emplear en estos pacientes. Incluso, ¿no? En pacientes que tienen granulocitopenia, pacientes con inmunosupresión y una granulocitopenia severa, incluso se podría utilizar también la fotericina B acá. Segundo, eh, dentro de los virus, los más frecuentes van a ser dos, el citomegalovirus y el herpes, ¿no? El citomegalovirus es prácticamente una infección casi exclusivamente de pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y casi exclusivamente. Casi no se ve esto en pacientes que son inmunocompetentes, ¿no? Se ha visto que hasta un 80% de la población ha tenido contacto con este virus, ¿no? Entonces, un 60% pueden tener una infección primaria que es asintomática, ¿no? Y hasta un 10 a 20% son por reactivación ya de una infección latente, ¿no? Imagínense si has habido un 80% que han tenido contacto, ¿no? También puede haber, ¿qué se llama? Se pueden producir por superinfección, en el caso de que haya otro compromiso por otro patógeno, ¿no? Hasta un 10 a 20% puede ser por superinfección. Es la principal causa de úlceras en el esófago en pacientes que tienen SIDA. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene SIDA, que tiene síntomas importantes y encontramos las lesiones que vamos a ver ahora, características, es bastante claro tratar de suponer que es citomegalovirus, ¿no? Predispone cualquier proceso que pueda llevar a inmunosupresión, ya sea VIH, trasplante, quimioterapia, cualquier tratamiento que nos lleve a inmunosupresión. Los síntomas son similares, ¿no? A los de Cándida. Generalmente puede haber odinofagia, disfagia, hay dolor que se llama epigástrico o urente subesternal. En casos severos puede producir vómitos o pirosis, ¿no? Entonces, acá en la endoscopía alta, que es el gol estándar acá para evidenciar las lesiones, vamos a encontrar precisamente erosiones o úlceras.
Pero las características de estas úlceras es que son precisamente úlceras grandes, úlceras profundas, lineales, de bordes geográficos. Acá están viendo ustedes las características de estas úlceras, ¿no? Son úlceras profundas, miren, son úlceras profundas, ¿no? Eso es lo que va precisamente a diferenciar, ¿no? Las lesiones que se producen por el otro virus que también es frecuente, ¿no? Que es el herpes. Entonces, estas úlceras generalmente afectan la porción medio distal del esófago y como son profundas, no solamente van a comprometer la mucosa, no van a llegar a comprometer hasta la muscular, entonces en el fenómeno de reparación pueden producir estenosis de la luz, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, aparte de las características de estas lesiones, se deben tomar biopsias, ¿no? Se deben tomar biopsias de la base de estas úlceras, porque el citomegalovirus generalmente lo que va a afectar son los fibroblastos de la submucosa. Entonces tenemos que tomar biopsias de la parte profunda de la úlcera, ¿no? Y ahí vamos a ver el efecto citopático del virus, ¿no? Citomegalia, agrandamiento del núcleo, inclusiones intranucleares. También nos ayuda mucho acá, ¿qué se llama? La inmunistoquímica, la PCR o el cultivo para poder hacer el diagnóstico. Entonces, como les dije, no siempre acá tomar las biopsias deben tomarse de los fibroblastos, de la parte que se llama profunda, profunda de las úlceras, donde están los fibroblastos, ¿no? Muy bien. Ahora, perdón. El tratamiento que utilizamos para citomegalovirus generalmente es el ganciclovir. El ganciclovir a 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas, ¿no? Como inducción, endovenoso, como inducción, ¿no? Este tratamiento de inducción puede ir de 3 a 6 semanas, ¿no? Hasta que haya mejoría clínica. Y ya de ahí se ya el tratamiento de sostén. También podemos utilizar el valganciclovir a 900 miligramos cada 12 horas como tratamiento de mantenimiento. En el caso de que sean resistentes a ganciclovir, podemos utilizar el foscarnet a 90 miligramos por kilogramo cada 8 horas, ¿no? Pero siempre en estos pacientes hay que tratar de vigilar la inmunosupresión, o sea, de la mano, o sea, se tiene que dar el tratamiento antiviral, pero también se tiene que mejorar el estado inmune del paciente. Otra afectación viral frecuente es el herpes, el virus de herpes simple, ¿no? Ya puede ser de tipo 1 y 2. Generalmente esto es por reactivación de una infección latente, ¿no? Es secundaria a pacientes inmunosuprimidos, pero también se puede presentar en pacientes con inmunocompetentes, ¿no? Predispone cualquier causa que nos lleve, que se llama, a inmunosupresión. Los síntomas del herpes generalmente son odinofagia, disfagia, dolor retroesternal. Acá puede haber náuseas, vómitos, fiebre, ¿no? Hasta un 20% también puede coexistir con las lesiones en los labios, ¿no? Con el herpes labial, esas típicas lesiones, esas vesículas que se empiezan a producir en los labios, ¿no? Generalmente el herpes no produce complicaciones, ¿no? La afectación no es tan profunda como en el caso del citomegalovirus. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una endoscopía, lo que vamos a ver son unas vesículas pequeñas o unas úlceras múltiples, como ven en la imagen, ¿no? Úlceras múltiples como les llaman, ¿no? En sacabocado, discretas, coalescentes, ¿no? Tienen un exudado amarillo pálido, ¿no? Y generalmente siempre comprometen los 2 tercios inferiores del esófago. Las biopsias acá no se toman de la base de la base de la úlcera, se deben de tomar de los bordes de la úlcera, ¿no? Y ahí se va a ver igual el efecto viral, el efecto citopático, ¿no? Las células multinucleadas con núcleo en virus merilado y las inclusiones intranucleares. El cultivo es el gol estándar, también nos va a servir mucho acá la PCR, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Entonces, hay que saber diferenciar bien estos dos tipos de virus porque son frecuentes, son los más frecuentes que se encuentran en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, en este cuadro puede más o menos tratar de ver las diferencias, ¿no? Que nos van a llevar más o menos a poder discriminar entre estas dos etiologías. Algo puntual nada más, que generalmente siempre el herpes afecta, que se llama, a personas más jóvenes, ¿no? Eh, ¿Qué más? La sintomatología es casi similar, las úlceras, como le dije, son superficiales, a diferencia de los estomagalóvirus que son profundas, ¿no? El tratamiento en el caso el tratamiento en el caso del herpes es, si tenemos pacientes que son inmunodeprimidos,
utilizamos aciclovir, 400 miligramos 5 veces al día, por 2 a 3 semanas. Pero si son inmunocompetentes, podemos utilizar igual, pero a la mitad de dosis, ¿no? Y el tratamiento, pues, solamente va 3 veces al día, por 7 a 10 días. Una alternativa al aciclovir es el vanciclovir, 500 miligramos 3 veces al día, ¿no? Si hay pacientes que no puedan estar hospitalizados, podemos utilizar aciclovir endovenoso, o también podemos utilizar, si hay resistencia, el foscarnet, ¿no? Entonces hay varias alternativas para poder tratar estos pacientes. Muy bien. Eso es en cuanto a las etiologías infecciosas más frecuentes que van a encontrar ustedes, ¿no? Ya sea cándida, sea citomegalovirus o herpes. Entonces, ahora pasando a otro tipo de afectaciones agudas que no necesariamente son infecciosas, ¿no? Vamos a ver lo que es la esofagitis rádica. La esofagitis rádica es la que es producida precisamente por la radioterapia, ¿no? Generalmente pacientes que tienen tumores en el cuello y en el tórax. El esófago, la mucosa del esófago es radiosensible, es muy radiosensible, y por contigüidad se puede afectar, ¿no? Esta esofagitis rádica es un factor de riesgo para que pueda aparecer un carcinoma de tipo epidermoide, ¿no? Puede aparecer desde las 2 semanas desde que se irradió el paciente hasta los 6 meses. Los síntomas de esta afección es una odinofagia bastante severa, con disfagia y pérdida de peso, ¿no? Va a haber una inflamación muy severa del esófago. Entonces el paciente, por el dolor que le produce, por la dificultad para comer, va a tener una pérdida de peso bastante notoria, ¿no? Y bastante, un compromiso sintomático bastante severo, va a haber alteraciones en el movimiento del esófago. Se puede complicar con la presencia, con la aparición de úlceras, incluso puede haber perforaciones dentro del esófago y la aparición de fístulas hacia la vía respiratoria. Puede complicarse con una disfagia progresiva y con cuadros de estenosis, ¿no? Que pueden producirse a los meses hasta los 10 años de que aparecieron los síntomas. Entonces, hay que vigilar, ¿no? Este cuadro de esofagitis producida por radiación hay que vigilarlo generalmente para ver en qué va a terminar. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico mediante endoscopía, ¿qué vamos a encontrar? Una mucosa inflamada, eritematosa, rojiza, ¿no? Con erosiones, muy friable, ¿qué quiere decir? Que va hasta el roces, va a sangrar esta mucosa con la presencia de úlceras, ¿no? Áreas de hemorragia y si hay afectación profunda, entonces también va a haber que se llama áreas de estenosis, ¿no? Si tomamos biopsias de estas lesiones, de estas úlceras, en los casos agudos solamente vamos a ver que hay afección de células basales y en las crónicas ya los fenómenos de fibrosis, ¿no? O vasculitis obliterativa, ¿no? Nada específico. Acá lo que nos tiene que llamar mucho, que se llama, para hacer el diagnóstico, es el antecedente. Tiene que haber el antecedente de que este paciente ha recibido por radiación. Como son bastante sintomáticas, el paciente tiene bastante dolor, entonces pues acá se tienen que utilizar, que se llaman medicamentos un poco más, se ve, más fuertes, ¿no? Generalmente derivados de los opiáceos, morfina, lidocaína. Se utilizan también IVPs, ¿para qué? Para tratar de evitar un segundo daño por reflujo, ¿no? Y si hay ya pues problemas ya de estenosis, tenemos que recurrir a las dilataciones para que el paciente pueda alimentarse. Otra causa también que se llama, que es frecuente también, el esofagitis por fármacos, ¿ya? Un momento, por favor. Ya. La esofagitis por fármacos, ¿qué se llama? Es causada precisamente, ¿no? Por algunos medicamentos que por ciertas condiciones que tienen pueden producir un daño de forma directa o indirecta en la mucosa del esófago, ¿no? Hay factores propios del paciente y hay factores propios del fármaco, ¿no? Generalmente los lugares más frecuentes donde se producen estos daños son a nivel de las estrecheces fisiológicas, llámese el esfínter esofágico superior, a nivel del arco aórtico o de la unión esófago-gástrica, ¿no? Ahora, de entre los fármacos más comunes, el más común son la doxiciclina, ¿no? Es el medicamento más frecuente que produce esto. También podemos encontrar los bifosfonatos como el alendronato, AINES, aspirina, ¿no? Entonces hay bastantes medicamentos que por sus mismas condiciones pueden producir, que se llaman lesiones directas en el esófago. Entonces, los síntomas generalmente acá son agudos, ¿no? Generalmente se producen inmediatamente a los minutos o tal vez pocos minutos después de la ingestión del fármaco, ¿no? Y va a caracterizarse por una gran odinofagia con dolor torácico, pirosis y disfagia.
Estos síntomas, así como aparecen bruscamente, también se van a resolver en un periodo que se llama corto, ¿no? Generalmente 7 a 10 días. Cuando nosotros hacemos la endoscopía, ¿qué vamos a encontrar? Precisamente la afectación en las estrecheces fisiológicas, ¿no? Que están generalmente en el tercio proximal, medio y distal, ¿no? Y ahí encontramos áreas de, como ven en el gráfico, áreas de eritema, presencia de erosiones o úlceras. Incluso podemos encontrar, si lo hacemos la endoscopía en forma temprana, podemos encontrar hasta restos del comprimido en esas zonas. Las biopsias son inespecíficas, ¿no? Entonces no nos van a servir porque no van a orientar a nada las biopsias, no tienen nada específico. Como también es bastante sintomática, el tratamiento debe hacerse pues, con medicamentos derivados de los opiáceos, sí se pueden. Hay que suspender el fármaco agresor y también se deben utilizar de inhibidores de bomba de protones para evitar una segunda lesión, ¿no? Por reflujo. Otra causa frecuente también es la esofagitis cáustica, ¿no? Entonces, la esofagitis cáustica es precisamente la injuria de la mucosa del esófago por exposición a un agente de tipo cáustico, ¿no? Esto puede ser de tipo voluntario o suicida. Generalmente lo que en nuestro medio la más común es la que es producida por álcalis, ¿no? La famosa lejía, ¿no? Y acá el daño en el esófago va a depender mucho de qué, de la naturaleza del cáustico, ¿ya? Puede decir que es un ácido, es una base, qué cantidad ingirió. Generalmente, pues, ¿no? Las personas que lo hacen con fines suicidas ingieren una cantidad importante, ¿no? Los que lo hacen en forma accidental, una cantidad pequeña. ¿Qué concentración está este cáustico, ¿no? ¿En qué estado está? Sólido, líquido, no sé. ¿Cuánto tiempo estuvo en contacto con el área afectada, ¿no? ¿Y cómo estaba esa área previamente? Puede ser que esa área del esófago ya tenía algún daño. Entonces, todo eso interviene mucho al final, ¿no? En la gravedad de la lesión. Entonces, la clínica de la esofagitis cáustica es variable. Acá hay algo muy importante. Los síntomas tempranos no se van a correlacionar con la severidad y con la extensión de la quemadura. Hay pacientes que vienen con muy pocos síntomas, ¿no? Ustedes los ven, están tranquilos los pacientes, no refieren mayor dolor, no refieren mayor que se llama mayores molestias, ¿no? Entonces a veces eso hace que nos confiemos nosotros, pero a los días puede cambiar esto, puede cambiar mucho. Y hay pacientes que tienen mucho, son muy sintomáticos, y cuando entramos en la endoscopía no encontramos sí, que hay una afectación severa, ¿no? Entonces los síntomas no se correlacionan con la gravedad. Podemos encontrar lesiones en los labios, ¿no? En la cavidad oral, en la faringe, podemos encontrar un paciente con cialorrea, con dolor en el epigastrio, dolor en el retroesternal, con dificultad para comer, ¿no? Entonces, si es que es una quemadura profunda, se puede complicar con una perforación de tipo esofágico y eso va a llevar a un cuadro que se llama mediastinitis, ¿no? Que es un cuadro severo. Y en el caso se produzca esto en el estómago, bueno, va a producir pues, una peritonitis, ¿no? Generalmente estas quemaduras, estas lesiones, como son, que se llama, afectan capas profundas del esófago, cuando se produzcan los fenómenos de reparación van a producir áreas de estenosis, ¿no? Y a largo plazo se van a presentar problemas para comer, van a presentar problemas que van a tener disfagia o vómitos. El diagnóstico es la endoscopía, ¿ya? Porque la endoscopía nos va a ayudar a valorar la extensión, la gravedad y cuál va a ser el manejo de estos pacientes, ¿no? La endoscopía debe realizarse, escuchen bien, generalmente desde las 12 a 24 horas después de la ingesta hasta las 96 horas posteriores, ¿no? No la hacemos muy pronto, antes de las 12 primeras horas. ¿Por qué? Porque no vamos a valorar exactamente cuál es la gravedad de la quemadura, ¿no? Entonces, de 12 a las 96 horas vamos a hacer bien, vamos a ver bien qué se llama cuánto realmente ha afectado. Debemos evitar las endoscopías entre los días 5 y 15. ¿Por qué? Porque generalmente, si es una quemadura muy profunda y severa, la mucosa se va a tornar muy friable. Eso quiere decir que hay riesgo de perforación cuando hagamos la endoscopía. No se hace endoscopía si hay signos de perforación, ¿no? Si el paciente tiene signos de perforación, todos una radiografía de todo y hay un hemodiastino, entonces, o el paciente está inestable hemodinámicamente, ¿no? O tiene un trastorno respiratorio y un edema de glotis, en ese caso no, primero tenemos que ver la vía aérea. No se hace esofagograma o radiografía de esófago con contraste en la fase aguda de la esofagitis cáustica.
La endoscopía y la tomografía acá son útiles para evaluar lesiones profundas, porque la endoscopía nos va a evaluar más o menos la gravedad, el compromiso, cómo está, pero no nos va a decir hasta qué capa del esófago se ha afectado. La tomografía sí nos ayudaría un poquito más a ver eso, a qué capa del esófago ha sido la afectación o si ha habido ya perforación. La ecoendoscopía, que es otra técnica de endoscopía, esta sí nos va a permitir predecir la aparición de complicaciones porque va a visualizar hasta qué capa se ha afectado. Si se ha afectado la muscular, es muy probable que vayan a aparecer fenómenos de estenosis. Entonces, esta es una clasificación endoscópica, ¿no? Una clasificación endoscópica que nos va a poder valorar, nos va a ayudar a valorar la gravedad de la quemadura y qué es lo que debemos hacer. La clasificación de Sargar nos va a dividir estas esofagitis cáusticas ya en 4 estadios. El estadio 1 solamente vamos a encontrar una mucosa enrojecida, inflamada y enrojecida, ¿no? En el estadio 2A ya vamos a encontrar úlceras superficiales, ¿no? Áreas de hemorragia en la mucosa. En el estadio 2B, estas úlceras ya van a ser más profundas y van a ser confluentes, de tipo circunferencial. En el estadio 3 ya vamos a encontrar áreas de necrosis focal. En el estadio 3, perdón, 3A y en el 3B ya encontramos áreas de necrosis difusa. El estadio 4 ya se asocia a perforación. Cualquier método de imagen nos indique perforación. Entonces, con esto, ¿cómo vamos a hacer entonces el abordaje o el tratamiento? Si el paciente está en un estadio 1 o en estadio 2A, donde solamente hay eritema o hay úlceras superficiales, entonces este paciente lo podemos manejar ambulatoriamente. Le vamos a dar dieta líquida, ¿ya? Y en 1 o 2 días ya le podemos progresar a una dieta normal. Ya generalmente estos pacientes no van a tener complicaciones, o sea, no van a complicaciones, por eso que podemos iniciarles precozmente la vía oral. Pero del estadio 2B hacia adelante, todos se van a internar, ¿ya? Todos se van a internar. Ya todos van a estar en NPO, los dejamos sin comer, vamos a hacerles hidratación endovenosa, les vamos a dar medicamentos para el dolor, les vamos a colocar una sonda para dar una alimentación enteral temprano. El paciente tiene que comer, necesita proteínas, ¿no? Y vamos a tratar de evaluar constantemente signos de perforación. Entonces, desde el estadio 2B, o sea, desde que nosotros encontramos úlceras ya que son más profundas y confluentes, entonces desde ahí no ya este paciente se puede complicar. Este paciente se queda internado, no se le da de comer, se le da hidratación, se lo alimenta enteralmente a través de una sonda, ¿ya? Y se evalúan los signos de perforación. Nosotros solo utilizamos corticoides cuando hay compromiso de la vía aérea, ¿no? ¿Ya? Y antibióticos solo si demostramos si hay una infección. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para pasar a lo que son las esofágitis crónicas. Sí, doctor. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. En los tipos de disfagia que se puede producir por esofagitis infecciosa, ¿hay alguna diferencia? Es decir, ¿puede producirse una disfagia a sólidos y líquidos o algún tipo específico? No necesariamente, ¿no? Acá la disfagia generalmente se produce más que todo a los sólidos, ¿ya? En las esofagitis virales, ¿no? Generalmente la disfagia es a sólidos. Las esofagitis que se producen, que se llama, digamos, en el caso de las cáusticas, esas sí son esofagitis de tipo que se llama, esas disfagias son de tipo progresivo, ¿no? El paciente primero empieza a tener disfagias sólidos y conforme vaya aumentando la gravedad de la estenosis, ya se empieza a presentar la disfagia líquidos. Esa es progresiva, ¿no? En el caso de que se llama de las virales, generalmente son a sólidos, ¿no? De frente son a sólidos, ¿no? Solamente en el caso de citomegalovirus podría ser que se llama que pueda progresar también a estenosis. En algunos casos sí se ha visto que citomegalovirus puede producir, que se llama, cuadros de estenosis, ¿no? Por reparación, por fibrosis de reparación. Pero generalmente ellas se cruzan con disfagia de frente a alimentos sólidos, ¿no? Y en el caso de las que son por radiación, las rádicas o producidas por cáusticos, esas sí ellos tienen una disfagia progresiva, ¿no? Primero a sólidos y luego a líquidos. Ok. Muchas gracias, doctor. No, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces vamos a continuar.